Nos estamos acercando a Domingo de Pascua, el día en que recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Así que comenzando hoy y los siguientes 2 domingos, vamos a tener un énfasis. Estoy titulando esta serie de 3 mensajes, He aquí vuestro Rey. Creo que en la crucifixión de Jesús, en su muerte, vemos una imagen tan clara de quién es Dios. Y tengo mucho que cubrir hoy. El pasaje que estoy mirando es un poquito largo, así que no voy a gastar mucho en mi introducción. Simplemente sugerir que tal vez hemos perdido, dado que estamos muy familiarizados con el relato de la crucifixión y muerte de Jesús, quizá hemos perdido un poco el shock que ese evento tenía inicialmente para esos primeros discípulos. Así que vamos a estar mirando hoy el relato que nos da Mateo de la crucifixión y la muerte de Jesús, y a ver si mirando con un poco de detenimiento podemos recuperar ese shock y quizá meditar un poco en qué es lo que Dios nos comunica por medio de estos eventos. Estamos en Mateo 27, vamos a mirar los versículos del 27 al 54. He titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo se salva al cosmos? Comenzamos en el versículo 27. Entonces, los soldados del gobernador, después de llevar a Jesús al pretorio, reunieron a toda la compañía delante de él, y una vez que lo hubieron desnudado, le pusieron un manto escarlata. Y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, se burlaban de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Es un relato muy extraño el de la muerte de Jesús, y quizá lo hemos oído tanto que nos olvidamos de que los discípulos no esperaban que nada de esto sucediese. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías y que Él venía aquí a establecer el reino eterno de Dios, a derrotar definitivamente a todas las fuerzas del mal en el mundo y a traer paz. Se hablaba del Mesías como el que iba a venir y iba a gobernar las naciones con una vara de hierro. Y pensaban que Jesús iba a ser ese tipo de líder que se iba a convertir en una especie de César y que iba a doblegar a todas las fuerzas del mal en el mundo, pero no vemos nada de eso en estos eventos, vemos totalmente lo contrario a eso. Comenzamos la historia retomamos la historia justo después de que Pilato, aunque sabe que Jesús es inocente, finalmente cede a las presiones de los líderes religiosos y las amenazas que le están haciendo, y finalmente él accede a entregar a Jesús para que lo crucifiquen. Y tomamos la historia cuando Pilato ha entregado a Jesús a los soldados para que ellos lleven a cabo la crucifixión. Así que los soldados del gobernador de Pilato reciben a Jesús y lo llevan al pretorio, y dice que reunieron a toda la compañía delante de él. Seguramente tú has visto películas que cuentan esta historia, y una cosa que las películas no cuentan bien en esto es que vemos a Jesús rodeado de quizás 7, 8, 10 soldados. Pero Mateo nos dice que reunieron a toda la compañía. La palabra que se usa ahí es una palabra que se refería a una 10ª parte de una legión. Estamos hablando de por lo menos mínimo 500 hasta 600 soldados. Esa es la agrupación de soldados que reunieron para presenciar lo que está a punto de sucederle a Jesús. No eran 10 o 12. Eran 500 o 600 soldados que se reunieron a su alrededor. Y lo desnudan, le quitan la ropa, le ponen un manto escarlata. Era parte de la vestimenta de los soldados romanos. Todos ellos tenían eso, ¿no? Has visto las películas, ¿no? Los soldados romanos tienen un manto rojo
como parte de su vestimenta, se lo ponen encima como imitando el manto púrpura que llevaría un rey, el manto de la realeza, y están usando para mofarse de él la acusación que se está trayendo contra él, porque se le está acusando de haber dicho que es rey de los judíos, así que hay que vestirlo como un rey. Le ponen este manto escarlata y luego, bueno, un rey necesita una corona de laurel, esa cosa que el César se ponía como un símbolo de victoria, de triunfo y de favor divino. Es lo que los Césares se ponían desde la época de Alejandro Magno, desde la época de los griegos. Tenían esta idea de ponerse el laurel como una señal de triunfo, de victoria, de favor divino. Bueno, obviamente el rey tiene que tener una corona, pero ellos no usan laurel, buscan espinos y entretejen una corona con espinos, se la ponen en la cabeza. Y claro, un rey tiene que tener su cetro. Toman una caña. Los soldados romanos tenían la costumbre de apalear a gente con cañas de bambú, probablemente algo así es lo que le ponen en la mano derecha. Y ya está. Tenemos el manto, tenemos la corona, tenemos el cetro, ya tenemos un rey, así que proceden a arrodillarse delante de él y se burlan de él. ¡Salve! Rey de los judíos, y es la forma en que uno se referiría al César en aclamación. ¡Salve, César! ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupen. Creo que no hay cultura humana en la que escupir se mira bien. Que alguien te escupa es un insulto. Y para los judíos específicamente, la saliva de un gentil era especialmente impuro y te contaminaba. Era una señal absoluta de falta de respeto. Y toman la caña de su mano y le están golpeando en la cabeza. Y creo que tenemos que plantearnos, y es curioso que los primeros discípulos nos quieren contar todos estos detalles. ¿Por qué? No son detalles agradables. ¿Por qué querían los discípulos que supiésemos no solo que mataron a Jesús, sino que antes de matarlo lo humillaron, lo despreciaron? Le quitaron toda dignidad y honor, se burlaron, se mofaron de él, le escupieron. ¿Por qué los discípulos nos cuentan todo esto? Creo que quieren que entendamos el shock que era para ellos todo este evento. Esto no era lo que esperaban. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que iba a venir a imponer la voluntad de Dios sobre un mundo que se había rebelado en contra de Dios. Y iba por fin a traer orden a un mundo y romper el poder del pecado sobre la creación. Y ellos pensaban que Él iba a entrar en gran poder y gloria, iba a hacerse con todo el poder y iba a destruir a los malvados. Y en lugar de eso, acepta la humillación, acepta la crueldad de los romanos y no hace nada contra ellos. Recibe todo eso, lo absorbe. Sigamos. Y cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto, le volvieron a poner sus propias vestiduras y le llevaron para crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. Lo obligaron a tomar su cruz. Al llegar al lugar llamado Gólgota, que se conoce como el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes y se sentaron y le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando los soldados han terminado de burlarse de él, le quitan el manto, le vuelven a poner sus propias vestiduras y se lo llevan para crucificarle. Y
Normalmente la costumbre de los romanos era que el condenado tenía que cargar con el travesaño de la cruz. Se lo ataban a las manos y él tenía que ir hasta el lugar de su propia crucifixión cargando con el travesaño de esa cruz. Pero Jesús, antes de que sucediese todo esto de burlarse de él, antes de eso, Pilato ya había mandado que le azotasen. Y le habían dado la pena de azotes mayor que la ley judía permitía, 39 azotes con ese látigo de 9 látigos con pedacitos de hueso y metal al final de cada uno de esos látigos. Y Jesús estaba ya tan destrozado y debilitado por ese azote que era incapaz de cargar con el travesaño. Pero los soldados no iban a cargar con eso. La ley romana les permitía coger a cualquiera que ellos viesen y obligarle a cargar una carga por 1 milla. Así que hay uno pasando por ahí, un tal Simón que viene de Cirene, en el norte de África, lo que hoy en día sería Libia, y lo encuentran, nos dice Marcos y Lucas, nos dicen que estaba entrando del campo, llegando a la ciudad del campo, se encuentran con él y le obligan a él a cargar con ese travesaño de la cruz. Llegan a ese lugar que se llama Gólgota, y eso es arameo, y Mateo traduce, por si la gente que está leyendo su evangelio no entiende, se llama lugar de la calavera. Los arqueólogos no están muy seguros exactamente dónde está. Obviamente hoy en día hay una gran iglesia construida donde supuestamente piensan que era ese lugar. Hay debate, no se sabe muy bien por qué lo llamaban lugar de la calavera. Puede ser que fuera porque ahí es donde los romanos crucificaban a gente y era un lugar asociado con la muerte. Tal vez lo llamaban lugar de la calavera porque había algún tipo de formación rocosa que parecía una calavera. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Nadie ha explicado eso en los registros históricos. No tenemos esos detalles. Pero lo que sí sabemos, tenía que ser un lugar a las afueras de la ciudad. Tanto la ley judía como romana exigía que las crucifixiones sucediesen fuera de la ciudad, pero los romanos usaban la crucifixión como una forma de advertir a la gente. Esto es lo que los romanos van a hacer con los que tratan de resistirse al poder de Roma. Así que ellos querían que la gente lo viese. Tenía que estar a las afueras de la ciudad, pero en un lugar donde pasaba mucha gente. Aparte de eso, no sabemos exactamente dónde pudiera haber sido. Pero lo que sí sabemos es que es un lugar asociado con la muerte y el nombre le va muy bien, la calavera. Cuando llega ahí le dan a beber vino mezclado con ajenjo. Hay tradición rabínica que habla de alguna vez que simpatizantes judíos le dan a una persona vino con un grano de incienso para matar un poco el dolor, para quitarle un poco el dolor. Y hay quien piensa, bueno, por eso es que Jesús se niega a probarlo, porque Él insiste en sufrir plenamente lo que va a sufrir. Pero realmente lo que Mateo nos describe aquí no son judíos simpatizantes tratando de ayudar a Jesús, son los soldados romanos que se han estado burlando de Él y maltratándole. Es más probable que lo que le están ofreciendo es simplemente vino que le han metido algo extremadamente amargo, quizá incluso tóxico, como para burlarse de él, de ofrecerle algo para refrescarle y que al tomarlo se da cuenta, esto no puedo beberlo. Sea como sea, él no lo prueba, no lo bebe, lo prueba y no lo bebe. Y Mateo se salta la crucifixión en sí. No nos cuenta de cómo le clavan un clavo en los pies y en cada muñeca. Simplemente salta a hablar de una vez que lo crucificaron. Se reparten sus vestidos echando suertes. Esta es el primer punto de conexión en el relato de Mateo, en estos versículos que estamos considerando hoy, que tiene un paralelo directo
con el Salmo 22. Este salmo lo escribió David y se consideraba un salmo mesiánico, un salmo en el que las cosas que David está diciendo acerca de su propia vida y su propia experiencia van a apuntar hacia adelante, hacia un descendiente suyo que será el Mesías, y que en la vida del Mesías se cumplirán esas mismas cosas que habían sucedido en la vida de David. Este Salmo 22, hay 4 puntos de conexión clarísimos en el pasaje que estamos mirando hoy con este Salmo 22. Y una es esta idea de que la gente toma sus vestidos y echan suertes, se las reparten entre ellos. En el Salmo 22, versículo 18, David habla de que sus enemigos hacen eso con él. Y aquí le está sucediendo a Jesús. Y es curioso que Mateo no menciona explícitamente ninguno de estos pasajes, pero ahí están. Si lo miran, Salmo 22, 18, verás que David habla de eso, de repartirse sus vestiduras en suertes, lo cual indica que los romanos han seguido la tradición romana de crucificarle completamente desnudo. Hoy en día, por pudor, cuando la gente pinta cuadros de la crucifixión, siempre le ponen un pañito a Jesús para que no esté desnudo. Pero así no es como los romanos crucificaban. Crucificaban completamente desnuda a la persona, y quizá para los gentiles el estar desnudo en público no era tan gran cosa. De hecho, los griegos tenían la costumbre de hacer sus competiciones atléticas al desnudo, pero los judíos, no había ningún momento en la vida social de un varón judío, o una mujer tampoco, en el que estuviera bien visto estar por ahí desnudo. Los judíos eran personas extremadamente pudorosas y para ellos era una gran vergüenza el que te vieras expuesto de esa forma públicamente, y es una forma de humillarle completamente. Y eso es lo que era la crucifixión. No era simplemente una forma de matar a una persona de la forma más dolorosa posible, extendiendo la agonía por días. Era también algo psicológico. Porque en la antigüedad la gente pensaba la forma en que mi vida va a tener algún significado, algún impacto. Yo voy a tener hijos que van a recordar mi vida y mi nombre va a permanecer después de que yo me muera en la memoria de mis hijos, y ellos van a honrar mi nombre y van a llevar esto adelante, y la gente me va a conocer y yo voy a dejar atrás un legado. La crucifixión era una forma de matar a una persona en la cual le quitabas toda dignidad, toda honra. Y lo matabas de una forma en la que le habías expuesto, humillado completamente, públicamente, de forma que el último recuerdo que la gente tuviera de ti fuese tan horrible, tan horrenda, que cuando piensen en ti no quieren ni recordar quién eres. Y era una forma de asegurar que mientras tú morías lentamente, tú murieses con el conocimiento de que tu memoria no iba a seguir adelante, de que te habían borrado de la historia humana. Es lo que están haciendo con esta forma de matar a una persona. Mateo es el único que nos dice que esos soldados entonces se sientan ahí al pie de la cruz para montar guardia, y no es que tengan miedo de que Jesús se vaya a bajar de la cruz. Lo que están temiendo es que algún simpatizante venga y lo quite de la cruz y que prevengan su muerte. Así que se quedan allí. No recuerdo, creo que es Marcos el único que nos dice que había 4 soldados, quizá el centurión y 4 soldados están ahí sentados guardando. Y se nos dice cuál es la acusación. Lo tienen ahí puesto en la cruz encima de su cabeza. Juan nos dice que lo pusieron en 3 idiomas, en griego, en latín y en arameo. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y esa es la acusación de que Jesús se ha atrevido a decir que es rey. Cuando el rey, todo el mundo sabía que era el César. Y vamos a ver en toda esta descripción títulos en los que Jesús está reclamando cosas que el César reclama para sí. ¿Sabes quién exigía que la gente se dirigiese a él como Señor? El César. ¿Sabes quién decía que él era el Salvador del mundo? El César.
¿Sabes quién era el que traía la paz famosa romana a todo el mundo? El César. El César era el príncipe de paz. El César era el rey de reyes y señor de señores, porque todos los demás reyes del mundo respondían a él. Y Jesús se atreve a decir que es el Mesías, el rey. Y lo que los romanos están diciendo es, de eso nada. El rey, el que trae paz, el que es el salvador del mundo es el César, no Jesús. Crucifican con él a 2 ladrones. Esta palabra ladrones se suele usar también para hablar, por ejemplo, el historiador Josefo a finales del primer siglo, escribiendo su historia de los judíos, usa esa palabra para referirse a personas que están resistiéndose a Roma, que están practicando la insurrección. Así que seguramente estos ladrones no simplemente están robando, sino lo están haciendo de una forma, robándole a los romanos para ayudar intereses judíos de alguna forma, pero los crucifican uno a su derecha y uno a su izquierda. Y vemos aquí en este momento, si esto fuese una película normal y corriente, estamos esperando el momento en que Jesús levanta la mirada y empieza a resplandecer y los clavos saltan, paf, 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 y se pone a levitarse rodeado de poder y destruye a todos los malvados. Eso es lo que esperamos ver, ¿no? El Hijo de Dios y toda esta crueldad y esta maldad y toda esta injusticia, ¿por qué no se levanta y hace algo? ¿Por qué no estalla de poder y destruye toda esta maldad? ¿Por qué se queda ahí y lo absorbe? Y creo que no entendemos cómo los discípulos que miraban de lejos todo esto, cómo su mundo se derribaba. Porque parecía que el Mesías había perdido, que no había logrado derrotar las fuerzas del mal, sino que las fuerzas del mal son las que salen victoriosas. Y creo que tenemos que entender que Dios está demostrando en la cruz que el mal no se derrota con el mal. Sí, Jesús podría haber estallado con poder y haberle devuelto a todos esos romanos la crueldad y la maldad que ellos acababan de infligirle a él. Él podía haber hecho eso. Él podía haber respondido con la misma maldad a los que le habían hecho esa maldad. Pero si Jesús hace eso, ¿cómo estamos realmente quitando el mal? Si Jesús responde con lo mismo, ¿cómo es eso derrotar al mal? Y no es así como el mal siempre nos gana. Porque cuando sufrimos el mal, en lugar de responder con el bien, buscamos la forma de responder con el mismo mal. Tú me golpeas a mí, yo te golpeo a ti. Tú me hieres a mí, yo te hiero a ti. Tú me insultas a mí, yo te insulto a ti. ¿Cómo se derrota el mal? Se derrota el mal con el bien. Y Jesús demuestra eso en su cruz. Él se niega a asirse de ninguna herramienta del mal para defenderse, para responder, para dañar a los que le están dañando a él. Él lo recibe todo y lo absorbe todo y lo toma todo en sí para arrastrarlo en su cuerpo quebrantado a esa tumba y derrotar todas las fuerzas del mal. Porque el mal se derrota con el bien, no con más mal. La única forma de Jesús derrotar el mal era negarse a participar en él de ninguna forma. Aferrarse a una justicia absoluta, inapelable, incontaminada.
y en perfecta pureza llevárselo todo a la cruz y todo a la tumba y así derrotarlo todo. Versículo 39, los que pasaban lo insultaban meneando sus cabezas. Ahí tenemos el segundo paralelo con el Salmo 22, versículo 7. David habla de que sus enemigos menean la cabeza y dicen contra él algo que también va a salir en un momento. Menean la cabeza. Y esto es lo que están diciendo. Aquí está el que destruiría el templo y lo construiría en 3 días. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Mateo describe esto como gente simplemente que están pasando por ahí. No nos dice exactamente quiénes son. Gente que está pasando por ahí. Y esto es lo que dicen de Jesús. Ahí está. El que estaba hablando de destruir el templo y en 3 días construirlo. Y Jesús había hablado de la destrucción del templo. Y había hablado de que en 3 días podría él construirlo. Y para los judíos eso les molestaba mucho, porque el templo era su orgullo. Si había algo que los judíos celebraban y de lo cual estaban orgullosos, era ese templo que Herodes había gastado 46 años construyendo. 46 años. En la antigüedad eso era prácticamente una vida humana. La gente no vivía largos años como hoy en día. 46 años esperando a que por fin terminasen y nunca el templo en Jerusalén había sido tan glorioso como cuando Herodes lo completó. Y Jesús habla de destruirlo cuando acaban de terminar de construirlo. ¿Sabes? En el 587 a.C. los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Y ese trauma, 6 siglos más tarde, todavía lo llevaban los judíos. Para ellos el templo representaba lo más sagrado, lo más glorioso que ellos tenían. Era su identidad como pueblo. Es como si un americano se pone a hablar de que voy a matar un águila calva o voy a destruir la Estatua de la Libertad. ¿Qué clase de judío se pone a hablar de destruir el templo? Y se ofenden con Jesús por hablar de eso. Y por decir que es hijo de Dios. Eso a ellos les sonaba a paganismo, a algo que diría el César, una especie de demidios. Pues sálvate a ti mismo. Nota que están usando este lenguaje de salvar, porque el César decía que él era el salvador del mundo. Jesús habla de salvar. Pues bien, tú que eres el salvador del mundo, el Mesías, pues sálvate a ti mismo, empecemos por ahí. Ya que eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y no solo es gente pasando por ahí, es el liderazgo espiritual y cívico de los judíos. De la misma manera, los sumos sacerdotes también se burlaban, diciendo junto con los escribas y los ancianos: a otros salvó. Es incapaz de salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le libre ahora si le quiere, porque dijo: yo soy hijo de Dios. También los ladrones, los que habían sido crucificados con él, le insultaban. Estos insultos vienen del liderazgo. Los principales sacerdotes eran los que llevaban el templo, eran los que eran tremendamente ricos, se habían enriquecido increíblemente con el templo. Ya lo he mencionado, cuando por fin saquean el templo en el año 70 después de Cristo, hay suficiente plata en el templo que los romanos usan esa plata para construir el Coliseo en Roma. Ellos eran tremendamente ricos, y no solo ellos, los escribas, que eran los que se habían convertido en los expertos en las Sagradas Escrituras, porque ellos las copiaban a mano y tenían memorizado grandes porciones de ello y sabían todos los detalles acerca de las Escrituras. Y los ancianos, que eran los líderes cívicos
del pueblo. O sea, todo el liderazgo espiritual y cívico se unen y y se burlan de Jesús. Sí, se pone a hablar de salvar a gente y les parece tan irónico y tan gracioso que este Salvador del mundo no es capaz ni de salvarse a sí mismo. Rey de Israel, eso es lo que la gente está diciendo, lo que una semana antes le estaban aclamando con palmas, ¿no? Cuando entró en Jerusalén montado sobre la cría de un asno. Al hijo de David, al rey de Israel. Rey de Israel. Vos baja de la cruz y entonces creemos en ti. ¿Cuántas veces has oído ateos hacer afirmaciones así? Si Dios existe, que me muera ahora mismo. Ah, no me morí, Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios no baila cuando tú dices baila. Porque Dios no responde a tus órdenes. Eso demuestra que Dios no existe. Eso demuestra que Dios no es quien dice ser. Y ellos se burlan aquí como que, ¿tú quieres demostrar que eres el Mesías? Pues baja de la cruz y entonces sí. No bajas de la cruz, entonces no eres el Mesías. Y en su mente piensan que la crucifixión demuestra que Jesús no puede ser el Mesías. Porque ellos tienen en su mente lo que el Mesías debe ser. Tiene que ser una especie de César, pero judío. Tiene que ser un rey que va a levantar ejércitos y va a aplastar la tierra. Y va a convertir a Israel en la nueva Roma. ¿Confió en Dios? Que le libre ahora. Tú dices, soy hijo de Dios. Si Dios le quiere, que le libre. Esta frase de confío en Dios, que le libre ahora si le quiere, es casi exactamente lo que David dice en el Salmo 22, versículo 8. Incluso los ladrones que están muriendo a sus dos lados también le insultan. Lucas nos cuenta que uno de ellos tiene aparentemente un cambio de actitud y antes de morir Jesús le promete el paraíso. Esa historia no nos la cuenta Mateo. Pero ¿qué hacemos cuando lo que esperamos que Dios haga no es lo que Dios hace? Y cuando donde nosotros esperamos un despliegue de poder divino, lo que vemos es silencio. Ponte en el lugar de los discípulos que estaban a la distancia observando todo esto. A las mujeres que llegan a acercarse al pie de la cruz. ¿Qué hacemos cuando lo que Dios está haciendo no encaja con lo que esperamos de Él, lo que pensamos que Dios tiene que hacer? Tenemos dos opciones. O bien pensamos, pues Dios ha fallado. O bien recapacitamos y decimos, a lo mejor es que no lo entendí. A lo mejor estaba yo equivocado. A lo mejor Dios no obra como yo pienso que Él debe obrar. Y a lo mejor soy yo el que está contaminado por el pecado y por eso mi forma de pensar no es la correcta. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús gritó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, este hombre llama a Elías, y de inmediato uno de ellos corrió y tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Los demás decían, deja, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Hay oscuridad sobre toda la tierra desde el mediodía, la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena. En la antigüedad ellos empezaban a contar las horas a partir de la salida del sol, como a las 6 de la mañana, ¿no?
Así que la primera hora serían las 7 y así, ¿no? Pues la sexta hora nos pone al mediodía. La novena hora serían las 3 de la tarde. Ese es el periodo en el que Jesús está sobre la cruz y llegando al final de ese periodo sobre las 3 de la tarde, Jesús grita a gran voz y grita en arameo. Lucas no nos cuenta el arameo, simplemente nos dice... No, perdón, sí lo cuenta, perdón. Pero, ¿por qué nos cuenta esta frase en arameo? Bueno, enseguida vamos a ver que hay un motivo por el cual Mateo nos dice la frase en arameo antes de traducirnosla al griego. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esa primera parte, la forma en que en el arameo se decía, Dios mío, era Elí. Él es Dios, y lo convierte en posesivo. Mi Dios. Dios mío, Elí. Y lo que sucede es que esa palabra aramea se parece al nombre Elías. Y eso lleva a una confusión casi cómica. Se ve que hay algunos ahí, dado que ellos conocen la cosa de que los judíos sabían que los profetas, lo hemos visto en Malaquías, ¿no? Que el profeta Malaquías dijo que antes de la llegada del día del Señor iba a venir Elías a preparar el camino para el Mesías. Así que ellos saben que para que llegue el Mesías primero tiene que llegar Elías y están pensando, bueno, a lo mejor Jesús está llamando a Elías y de hecho Él es el Mesías y va a venir Elías y esto va a inaugurarse ahora mismo el reino de Dios. Seguramente esas personas eran judías, pero serían helenistas, porque parece ser que no entienden arameo. Seguramente eran judíos, pero el griego era su idioma principal, porque malentienden la frase que Jesús está diciendo. Y dicen, está llamando a Elías. Y rápidamente uno va, coge una esponja y con vinagre o vino agrio, que era una bebida refrescante que tenían los soldados romanos ahí para refrescarse, moja una esponja, se la pone con una vara y le da para darle de beber. Pero los demás digan, vamos a ver si llega Elías y lo baja de la cruz. Es curioso cómo hasta el último minuto todavía la gente está esperando que Dios haga las cosas como ellos esperan. Que suceda ese momento de las películas estas de Marvel, ¿no? Que parece que todo ha terminado, está muerto y ¡paf! De repente estalla con gloria, baja Elías, lo quita de la cruz, saltan los rayos y empieza a matar romanos a diestra y siniestra. Eso es lo que piensan que va a pasar. A lo mejor hasta el último minuto de la muerte de Jesús están todavía esperando que Dios cambie el chip y que Dios haga las cosas como ellos están esperando. Y que Jesús sea ese tipo de Mesías. A ver si viene Elías a salvarlo. A ver si hemos conseguido provocar la venida del Mesías con esta crucifixión. Pero Jesús simplemente grita otra vez a gran voz y entrega el Espíritu. Es curioso que Mateo lo dice así, no dice simplemente que se murió. Y Jesús lo dice en otros lados, nadie me quita la vida, yo la entrego. Jesús tuvo que rendirse voluntariamente a la muerte. La muerte no tenía derecho a reclamarle, no tenía derecho a tomarle. Y Jesús tuvo que voluntariamente ceder hasta ese punto, hasta ceder, hasta el punto de aceptar su propia muerte. El autor de la vida murió. Y es curioso, vemos en esto ese ejemplo claro de que somos así. Tenemos metido en la cabeza la forma en que Dios va a hacer las cosas. Y aun cuando Dios claramente no lo está haciendo como nosotros esperamos, hasta el último minuto nos aferramos a cualquier cosa para tratar de torcerlo para que Dios lo haga como yo quiero. Para que Dios cumpla la historia como yo espero que Él la cumpla. Pero Dios no lo hizo. Jesús murió. Suceden cosas
extraordinaria en el momento de su muerte. Versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Y la tierra se estremeció y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y se levantaron muchos cuerpos de los que dormían, de los santos. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él vigilando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, temieron grandemente y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. En toda esta historia vemos a Jesús rodeado de judíos que conocían las Sagradas Escrituras, conocían las promesas de la venida del Mesías, pero que sus expectativas eran tales que cuando el Mesías llega y realmente está en el proceso mismo de derrotar las fuerzas del mal y de arrastrar todas esas fuerzas del pecado consigo a la tumba y derrotarlos en su muerte, ellos ven eso como un fracaso absoluto. Ven el momento de victoria de Dios como su derrota, porque en su mente esperaban otra cosa. Y suceden cosas que comunican el significado de lo que acaba de suceder en el templo, ese templo de los que estaban tan orgullosos los judíos, ese templo que se habían ofendido tanto con Jesús por hablar de que iba a ser destruido. En ese templo había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y en el lugar santísimo, supuestamente, con el arca del pacto se representaba la presencia misma de Dios. Y era un lugar de tal santidad que ningún ser humano podía entrar ahí. Había un velo protegiendo. Solamente había una persona que podía entrar y solamente un día en el año, porque Dios lo había permitido. Él podía entrar con el único propósito de traer sobre el arca del pacto la sangre por el pecado del pueblo y del sacerdote mismo. Ese velo se parte en dos y Mateo nos dice que fue desde arriba hasta abajo. Ese templo era altísimo. Si un hombre iba a romper eso, tenían que ponerse varios hombres a tirar de abajo y romperlo de abajo arriba. Pero solo Dios puede bajar desde arriba y agarrar ese velo y hacer ras y partirlo en dos de arriba abajo. ¿Y qué representa eso? Que esa presencia de Dios a la cual ninguno de nosotros tenía derecho a acceder, de repente el camino está abierto. De repente Dios está accesible, porque el pecado ya no es un problema. El pecado que formaba la barrera, el pecado que hacía que no fuésemos capaces de estar ante la presencia de Dios sin ser consumidos en ese mismo instante, ese pecado ya no es un problema. La tierra misma responde. Ya hemos visto la oscuridad, la tierra se estremece, las rocas se parten, se abren los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, ahí en Jerusalén, hay cuerpos de santos que se levantan y se aparecen a muchos como una señal de que la muerte ha sido derrotada y de que el Mesías ha inaugurado la eternidad en su derrota del pecado y la muerte en la cruz. Ahora, en toda esta historia, solo hay un grupito de personas que parecen percibir algo de la realidad. Los judíos se marchan de ahí pensando: Dios no ha hecho nada, el Mesías no está aquí, aquí no hay nada que ver, se murió, se acabó la historia. Vámonos a casa y mañana empezamos otra vez con lo de siempre. Pero el centurión y esos soldados dicen: gente, están locos, no se dan cuenta de que aquí ha pasado algo. Algo ha pasado. Y verdaderamente este es hijo de Dios. Ellos han escuchado las burlas de la gente y se ve que Jesús ha dicho: yo soy hijo de Dios. Y él dice: ¿sabes qué? No estaba mintiendo. Ahora es probable que ellos como paganos piensen que a lo mejor Jesús es alguien como lo que el César dice, que es un hijo de un Dios, un demidios de algún tipo. Quizás su comprensión, su teología no es perfecta, pero lo que ellos entendieron, que todos los judíos parece que no estaban entendiendo, ni siquiera los discípulos de Jesús estaban entendiendo, es que ahí estaba Dios haciendo algo.
que Dios había hecho algo tremendo en ese momento. Tantas veces no vemos lo que Dios está haciendo porque estamos cegados por nuestras propias expectativas, por lo que nosotros pensamos que Dios debe estar haciendo. Y a veces incluso los paganos se dan mejor cuenta que nosotros de que Dios está haciendo algo. Dios salvó al mundo tal como prometió, pero lo hizo apareciendo con bondad absoluta, y usando esa bondad absoluta sin hacer ninguna concesión a la maldad. Jesús se negó a aceptar ni una pizca de odio, ni la sugerencia de la crueldad, ni el orgullo. Cuando le humillaban, él podía haber respondido en orgullo y decir: no te atrevas a hablarme así, no sabes quién soy. Pero no aceptó ni una pizca de orgullo, ni egoísmo. Se negó a aferrarse al mundo y a esos patrones pecaminosos que hace el mundo para lograr sus cosas y hacerse como él, si lo hubiera hecho. Se negó. La única manera de salvar al mundo del pecado era confrontarlo únicamente con justicia pura. Se aferró al amor, se aferró a la entrega, aceptó sobre sí todos los males del mundo, los arrastró en su cuerpo quebrantado a la tumba y allí los venció rotundamente. Y ya que murió sin pecado, la muerte no tenía poder sobre él. El pecado fue derrotado y la muerte también. Y lo que tenemos que entender acerca de Jesús, nuestro Salvador, el que nos llama a este modelo de una bondad radical. Así es como nos está salvando. Así es como nos convertimos nosotros en agentes suyos de salvación en este mundo. Nunca pienses que tienes que aceptar el mal de tu mundo y usarlo para lograr los propósitos de Dios. El mal se vence con el bien, no con el mal. El camino de Jesús es diferente. Vamos a terminar nuestro tiempo de adoración con un momento de responder a Dios. El altar está abierto. Mientras cantamos esta canción, te pido que vengas, te arrodilles y hables con Jesús. Que le aceptes como tu Salvador y que comprometas tu vida al tipo de vida que Él te está llamando a vivir con Él. Si necesitas que alguien ore por ti, voy a estar aquí al lado. Ven y toma mi mano y oraré contigo. Ven mientras cantamos.